Vamos entonces a continuar con el seminario con la conferencia a cargo del profesor Jun-Sung Kang sobre Corea del Sur y la facilitación del comercio U-Customs. Bienvenido, profesor Jam. Okay, thank you again. It's been a long session. Buenas tardes. Gracias nuevamente. Ha sido una larga sesión. Yo sé que están cansados y pido disculpas porque este tema va a ser un poco pesado porque tiene que ver con la aduana y cómo con el aspecto de comercio en línea y demás, comercio electrónico. Bueno, considero que esta organización originalmente era un grupo que se fijaba en la aduana y en la ley de aduanas, entonces creo que el tema resulta relevante para el objetivo de este grupo en particular. Entonces, continuemos. Vamos a hablar de la facilitación de comercio en Corea. ¿Qué hizo Corea para hacer su reforma de aduanas y establecer su sistema de aduana en línea? Entonces, voy a hablar acerca de por qué Corea decidió entrar con esta facilitación de comercio. Específicamente voy a hablar acerca de dos etapas. La primera tiene que ver con la reforma normativa y el segundo tiene que ver con aduana electrónica, comercio electrónico o en línea. Con frecuencia vemos la segunda parte de esto. Vemos que se habla mucho al respecto, porque él pone las cosas en internet y en el computador. Parece ser muy sexy, muy atractivo, pero lo que yo voy a discutir es que esta aduana electrónica, el comercio electrónico sería imposible a no ser que haya una planeación previa y normas previas. Si se fijan, no solamente en aduanas, sino también con cualquier tipo de proceso en que se esté tratando de hacer administración sin papel, se van a dar cuenta de que a no ser que haya suficiente planeación previa para asegurarse de que el proceso como tal sea eficiente, este proceso libre de papel no funciona. Luego voy a hablar de la economía política de esto. Y finalmente voy a hablar de las lecciones aprendidas en general. Durante el almuerzo tuve conversaciones interesantes con algunos de ustedes y noté que Colombia ya tiene algunos aspectos de aduana en línea. Y siento decir que no los conozco, pero creo que esta será una buena oportunidad para ver si su sistema tiene aspectos en común con el sistema coreano, en que es similar y en que se diferencia el proceso. Bueno, entonces han visto esta gráfica anteriormente. Este es el comercio a largo plazo de Corea, el porcentaje del PIB. Y como vimos durante la sesión anterior, las exportaciones e importaciones son muy cercanas y la razón, como lo dije anteriormente, es que Corea es un país con escasez de recursos. Entonces, para poder exportar, tenemos que importar nuestras materias primas y bienes intermedios. Entonces, siempre se reconoció que para que Corea pudiera exportar bien, teníamos que importar bien. Entonces, incluso cuando empezamos en los 60, esta promoción de las exportaciones, uno de los aspectos era hacer que las importaciones fueran más fáciles, por lo menos para las materias primas y bienes intermedios. Los bienes de consumo, la liberalización se dio en los años 80, pero para materias primas sí empezó esta liberalización en los años 60. Junto con esta promoción de las exportaciones. Entonces, aquí ustedes pueden darse una idea de qué tan dependientes son las exportaciones de las importaciones. Quizá no lo puedan ver los que están atrás, pero si alcanzan a ver una línea verde, más o menos donde está el 40%, esta línea se refiere a las importaciones que se utilizan para poder exportar. Entonces, más o menos el 40% de las exportaciones se tratan son para hacer las importaciones. La línea azul empieza con el 60%, se cae al 50%, luego sube otra vez al 60%,
Y estos son las materias primas, que también son para las exportaciones y para consumo doméstico. Y la línea roja, en la parte inferior, se refiere a los bienes de consumo, empieza en el rango del 20%, va hasta el 40%, en este momento va como en el 30%. Si ustedes hacen un cálculo simple, más o menos el 90% de las exportaciones coreanas, de las importaciones, constituyen materias primas y bienes de capital. El resto, el 10%, son bienes de consumo. Entonces, participamos en esta facilitación del comercio porque dependemos tanto de las importaciones para el consumo interno y también para la exportación, o la producción de exportaciones, más bien. Y luego, después de la ronda de la OMC, nos encontramos en una posición en que tendríamos que liberalizar mucho comercio, incluyendo el comercio de bienes de consumo. También, en los años 90, el servicio de aduana en Corea tenía una muy mala reputación, se consideraba ineficiente y corrupta, incluso. Entonces, se reconoció que teníamos que tener una reforma importante. Entonces, esto representó un empujón para el comercio. También hubo algunas razones de corto plazo. En 1997, Corea atravesó una crisis financiera de los países asiáticos y tenía que ser el mercado más coherente y eficiente. Y también surgió la necesidad de incrementar las ganancias por exportaciones porque se necesitaba una moneda más dura, pero para exportar más necesitamos importar más materias primas y bienes intermedios. Y nos dimos cuenta de que las ineficiencias en la importación de estos insumos hizo que nuestras exportaciones fueran menos competitivas. Entonces, este fue uno de los elementos que ayudó a justificar esta facilitación del comercio. También hubo un gran impulso para una reforma regulatoria en el 98 y 99, nuevamente como resultado de la crisis financiera, y vamos a hablar más al respecto. Pero se reconoció que la economía coreana tenía que volverse más eficiente. Y una de las maneras en que la economía coreana se podía hacer más eficiente era cortando las regulaciones, las normas, y no hablo solamente de las de aduanas, sino de todas las normas en general. Entonces, el presidente en ese momento, Kim Dae-jung, emitió una orden. Corten las regulaciones dentro de su ministerio y córtelas a la mitad, las normas. Entonces, todos los ministerios cortaron como pudieron las normas, incluyendo las que tenían que ver con aduanas. Y uno de los resultados de esto fue que nos deshicimos de muchas regulaciones innecesarias o ineficientes. Hablamos de esto también en la última sesión, también como Corea estaba empezando a estar ahí estancada entre China y Japón. Corea necesitaba convertirse en el centro de Asia del Norte. Hay diferentes tipos de hubs o centros, pero con el caso del comercio lo importante es que queríamos ser un centro logístico. Entonces íbamos a tratar como un punto, digamos, de autorización aduanera para bienes japoneses y chinos. Esto ocurrió cuando Corea se convirtió en un importador importante de bienes de informática. Esto fue cuando Corea empezó a conectar sus redes. Entonces hubo un impulso natural para usar comercio electrónico, metodología de comercio electrónico para la facilitación de comercio y aduanas. Entonces, todas estas razones, algunas accidentales y algunas intencionales, pero todas estas se unieron para reformar los mecanismos de aduana de Corea. Entonces, los dos pilares importantes aquí son la reforma regulatoria o normativa y el uso de informática. Voy a discutir que ambas son necesarios.
Si se trae informática sin hacer primero el trabajo necesario de cambio en las normas, simplemente se va a resultar con documentos complejos electrónicos que realmente no ayudan mucho. Si vemos el tema del despacho aduanero antes de las reformas, los dos grandes eventos se dieron en los años 80. Presentamos lo que se llama una lista unificada de requerimientos de importaciones. Corea tenía una serie muy compleja de requerimientos para importaciones de Estados Unidos. Estados Unidos acusó o ha acusado a Corea muchas veces de tener un régimen de importaciones muy poco transparente. Y la respuesta de Corea fue o ha sido que hemos decidido hacer una lista combinada en la cual se pueden encontrar todos los requerimientos de importaciones, todas las restricciones en esa misma lista. Entonces, por encima de todas las leyes se puede ver qué es lo que se necesita, qué necesitaban satisfacer los importadores, y simplemente se resumía todo en una sola lista. Y esta se llama la lista unificada de requerimientos de importación. Fue muy útil para los importadores y también para los exportadores extranjeros, y usamos la misma idea en los años 90, pero para la inversión directa. Entonces, esta lista unificada siempre resulta una buena idea. En 1996 tuvimos una liberalización del sistema de autorización o despacho de aduanas, donde pasamos de un sistema de permisos a un sistema de autodeclaración. Y el servicio de aduanas coreano pasó a una investigación. Entonces, empezó a utilizar una inspección con base en riesgos y no con la idea de bloquear y revisar todo. Y luego los pagos posteriores de las obligaciones. Esto es muy importante porque esto representa un movimiento a tener una mayor confianza en los importadores. Voy a hacer un énfasis también más adelante. Pero las mejoras en eficiencia vinieron cuando el servicio de aduanas decidió que los importadores no son nuestros enemigos per se. Obviamente, algunos tratarían de hacer trampa o esconderse, pero la mayoría lo que querían hacer era hacer sus procesos de papeleo de manera precisa y al menor costo. Entonces, surgió la idea de que estos podían ser nuestros aliados, y esto iba a permitir la eliminación de procedimientos, trámites muy difíciles y costosos. Entonces, una reforma normativa en el 98 y 99, ¿podría hablar un poco de eso? Porque esto es único. Una organización a la cual pertenezco tiene los derechos de autor, digamos, de la metodología que usan los coreanos. La llamaron el sistema guillotina. Y la idea es que se cuentan todas las normas, las regulaciones que ha implementado su ministerio. Y luego se arregla un número arbitrario. Y entonces se dice un número al azar y se obliga a cortar un número de leyes. Entonces, Corea se consideró revolucionaria por dos razones. Número uno, la gente no sabía en serio cuántas normas estaban obligando a los ministerios a implementar las economías que forzaban a los individuos. Entonces, la percepción popular, más o menos en esta época de la crisis financiera de Corea, es que uno de los problemas de la economía coreana era que el gobierno era demasiado estricto e imponía demasiada carga en los negocios, en las empresas. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de estas cargas? Bueno, pues si tratamos de ver cada caso en que la empresa tiene una carga, entonces eso se demoraría mucho. Estamos hablando del momento de la crisis financiera, no teníamos tiempo de hacer un estudio de cada industria, ni de analizar cómo estos problemas reglamentarios se convertían en una carga. Entonces, el presidente, Kim Dae-jung, pidió
a cada ministerio que presentara reportes acerca de las cargas que estaban imponiendo en los negocios, en las empresas, y los reportes aparentemente no eran muy satisfactorios. Entonces, la siguiente orden fue que por lo menos contaran los números de las normas que había. Perdón. Me va a ser un poquito más lejos del micrófono. Bueno, que por lo menos contaran las normas, las leyes. Entonces, esa fue la primera vez que se hizo, de hecho, un conteo. Yo hablé con la gente de aduanas y estaban tan bravos con esto porque decían que contaron honestamente. Entonces contaron cada norma en la medida que aparecía y la reportaron de manera precisa. Mientras que hay otros, o sea, unos ministerios lo hacían bien, pero otros ministerios contaron unas normas individuales, entonces las agruparon, entonces así parecía que tenían menos normas. Y algunos ministerios, de hecho, contaron más normas porque estaban esperando que el presidente, como esperaban que el presidente los hiciera cortar el número de normas, entonces dijeron que tenían menos para poder cortar menos normas. Pero bueno, de todas formas existía la idea de que se estaba buscando una meta objetiva, imparcial. Entonces, después de que el presidente recibió el reporte de cada norma o el número de normas que tenía cada ministerio, dijo, corten los números de normas a la mitad. Y ese es el resultado. El número rojo que ven aquí se refiere a lo antiguo, las series antiguas, y el otro se refiere a las nuevas, a las regulaciones o más importantes, que son más o menos 150 y algo. Entonces, los obligaron a cortar el número de normas y tuvieron éxito en cortarlos a la mitad, porque como mencioné, la aduana se quejaba de que de que contó honestamente, que no dijo mentiras, no hizo trampa. Entonces, tuvieron que pasar de 150 a 120 y el número seguía cayendo. Entonces, pueden ver ustedes que en 2007 no es que hayan decidido súbitamente que se iban a convertir o que ya no iban a tener más normas, pero este fue el año en que el gobierno coreano estableció algunos criterios objetivos en cuanto al número de regulaciones o normas. Entonces volvieron a contar el número de normas usando los nuevos criterios y por eso terminamos con este número tan bajo en 2007. Pero bueno, se puede tener una idea general de la reducción del número de normas que la aduana imponía en exportadores e importadores. Y luego, Corea decidió que necesitábamos convertirnos en un hub, en un centro logístico para sobrevivir a largo plazo. Y el plan era que tocaba acelerar este proceso de aduana para convertirse en un centro logístico. Entonces, Corea estableció una fuerza laboral de 172 personas, incluyendo representantes del servicio de aduana, del gobierno y el sector privado. Incluyó representantes de pequeñas y grandes empresas, brokers de aduanas, agencias relacionadas, académicos, ONGs, y todos se reunieron para revisar diferentes aspectos de la aduana, de procedimientos, de autorizaciones o despacho aduanero, para ver dónde se podía mejorar el proceso. Y aquí la idea era examinar las leyes y normas existentes desde el punto de vista de los clientes. Yo hago énfasis en la palabra cliente, porque ustedes ya pueden ver cambios, ya se pueden ver cambios en la manera en que la aduana percibe a las firmas, a los importadores y exportadores. Ya no son ni los enemigos ni nada por el estilo. Se está proporcionando un servicio, porque las empresas de hecho tienen que pagarle a la aduana para hacer las inspecciones y demás. Entonces ahora se cambia el panorama, ya usted no está en la parte superior, sino que está al mismo nivel o incluso un nivel por debajo de los importadores e importadores. Y algunas de las reformas que presentaron
para buenas firmas. En lugar de pagar impuestos por cada transacción, por cada cargamento, se hacía un pago mensual. Se presentaron también el programa de las 3 S, orientado a servicios, especialización y delgado, ligero. Y creo que esto es algo muy importante porque esto brinda más autoridad a las personas. Entonces se pueden tomar más decisiones ahí, localmente, en vez de tener que consultar con los superiores. Fijaron fijas específicas de 2 semanas para la autorización, 2 semanas para cargos regulares y así sucesivamente. Otros que 5 días para los que son de entrega inmediata. Y hay centros de una parada para los retrasos en la autorización. Y este sistema aduanero estimó que estas reformas representaron ahorros de 2.2 trillones. Estamos hablando de 1.9 billones o 1.900 millones de dólares con la tasa de cambio actual. Y aquí es donde los servicios aduaneros estimaron que ellos habían tenido éxito en reducir el tiempo de 16 a 4.5 días. Los ahorros vinieron de los ahorros en los costos de bodegaje, el proceso de capacidad y etcétera. Por lo tanto, el costo en porcentaje de ventas en Corea, los despachos de aduana y los costos relacionados pasaron al 9.7% en el 2005, pero ustedes notan que aún es muy alto, por ejemplo en el caso con respecto a Estados Unidos y a Japón. Reformas adicionales se hacen necesarias entonces. Yo he mencionado que el servicio aduanero, como parte del programa CS, introdujo más trabajadores, más funcionarios de aduanas, y esto muestra la evolución. Aquí ustedes ven la línea roja, es el número de funcionarios de oficina, de aduana, que crecieron entre 1970 y 2005. En 2003 nosotros introdujimos muchas reformas que no tenían nada que ver con comercio electrónico. Corea ha establecido ya la interfaz electrónica y las redes de valor agregado, que es una abreviatura muy simpática para decir que uno en una compañía tenía una terminal de red. Esto era una red dedicada que lo conectaba directamente a la oficina de aduanas, y solamente las compañías favorecidas tenían acceso a esta terminal. Solamente esas compañías beneficiadas tenían la capacidad de establecer una terminal en su oficina. Pero fue el primer sistema de autorización electrónico en el mundo. Que establecía que uno podría usar metodología electrónica para temas aduaneros. Esto no fue considerado muy exitoso en términos de uso. Fue muy exitoso en términos de tecnología, pero no necesariamente ni lo fue en términos de uso, porque solamente otorgaba el acceso a solamente algunas compañías que eran confiables. Luego iniciamos con un sistema de autorización aduanero que no involucraba ningún tipo de papel entre el 97 y el 2001. Y luego el establecimiento de la infraestructura entre el 2001 y 2003. Luego, en la segunda etapa del 2003 hacia adelante,
la fuerza de trabajo se creó en 1994 y teníamos un sistema de aprobación para las aduanas. Y esta es la fecha importante. En 1997, el servicio de EDI, de VAN que ya mencioné, estaban ya en la Internet. Y cuando usted entraba e ingresaba al Internet, usted empezaba a tener mucho más participación y quizá esa es la clave. En 1999, yo creo que muchos de ustedes estarían interesados en esto. Pasó el comercio electrónico. Y podríamos decir que la ley de firma electrónica fue aprobada. Corea emplea certificados electrónicos. Lo que significa esto es que usted tiene un pequeño programa que está encriptado y confirma que la persona que está escribiendo es la persona real porque ingresó con una contraseña real. Y entonces eso le otorgaba un estatus jurídico. Y era muy parecido a poner una estampilla real o firmar el documento. Para algunos abogados, obviamente, este es un tema crítico. Y en 2001 hubo una ley que permitió el comercio electrónico y el Comité de Comercio Electrónico Nacional, en el cual el primer ministro era el presidente. Y tal como mencioné, en 1997 nosotros desarrollamos el EDI, la red de valor agregado en Internet, y 100% de los procedimientos para exportación e importación, para la declaración de importación, se automatizaron en el 2001. Ahorró un 81% de costos relacionados con papeleo en exportaciones y un 79% en importaciones. El uso limitado para 352 firmas con buenos registros se limitó a esas 352 firmas, pero el sistema estaba inutilizado. Por lo tanto, lo que Corea quería era tener más personas que fueran capaces de utilizar esta red. Por lo tanto, nosotros iniciamos con la segunda etapa en la cual comenzamos a emplear los términos e-customs y u-customs. E-customs es electrónico y u-customs es una aduana con ubicuidad en la cual usted tenía acceso a todos los temas aduaneros. Pero antes de que vaya a la segunda etapa, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Bueno, continuemos con la segunda etapa. Tal como ustedes pueden ver, la primera etapa, no creo que hubiera algo que fuera muy especial. La primera etapa no involucró el Internet, solamente involucró algún sistema intranet del gobierno. No hubo mucha participación. Quizás fue exitosa en términos técnicos, pero no en el sentido en que fuera usado ampliamente. Alrededor del 2003, Corea comenzó con la iniciativa del gobierno electrónico. Se volvió un gran exportador de productos de tecnologías de información. Y se propuso cablear todos los sistemas domésticos e invertir en infraestructura. Por eso es que la economía coreana apoyó a las compañías privadas cablear toda la nación para el Internet, y también querían que las personas estuvieran en capacidad de conectarse con el gobierno empleando el Internet. Por lo tanto, querían usar interfaces de gobierno a gobierno
Y también los negocios con el gobierno, que es B2G. Por ejemplo, en el caso de pagar impuestos, se lo podrían hacer a través de Internet. Parece que los procedimientos aduaneros eran un proceso muy bueno que se podría poner en forma electrónica y en el Internet. Por lo tanto, desde el 2004, la fuerza de trabajo que yo mencioné anteriormente como parte de la iniciativa, en 2004 los coreanos comenzaron a implementar la ventana única. Actualmente 14 agencias tienen acceso a esta ventana. Y no solamente de las entidades de aduaneras y el ministerio, sino alrededor del 93 o 94% del papeleo de aduaneros se puede desarrollar a través de esta ventana única. Por lo tanto, las transacciones no requieren ir más allá de esta ventana. Un número pequeño de agencias y de ministerios que no están conectados con esta ventana, no están conectados a esta ventana, pero porque estas agencias no están involucradas frecuentemente. No tiene sentido gastar tantos costos o inversión para traerlos al sistema. Por lo tanto, comenzamos a trabajar en la ventana única en el 2004 y la red aduanera se expandió no solamente para cubrir los importadores y los exportadores, sino para atraer las industrias relacionadas como las empresas de transporte y de logística. Por consiguiente, actualmente la aduana electrónica es el servicio, la iniciativa de servicios electrónicos aduaneros en Corea. Y ese proceso ha terminado y lo denominamos el e-Customs, mejor aduana en el mundo en el 2012. Esto originalmente era una red que daba autorizaciones aduaneras, pero tal como ustedes pueden ver, añadieron otros componentes que involucraron, por ejemplo, transporte y logística. Unipass incorporó la ventana única en un portal de Internet y ellos incluso tienen proyectos que conectan este Unipass con otro tipo de proyectos como el de YATA, de proyecto de transporte electrónico, de carga electrónica de YATA. Algunas de las más grandes compañías de Corea involucran el Unipass en el sistema de inventario de las compañías. Por lo tanto, todo desde el mantenimiento de los libros que se llevan se pueden trabajar a través de la plataforma electrónica. Para hablar un poco más de Unipass, es el sistema de autorización electrónico de aduanas de Corea. Es un servicio unificado, usa estándares globales, usa algunos modelos internacionales y tiene conexión ubicua, omnipresente, de manera que uno puede entrar a Internet desde cualquier plataforma electrónica. Incluso se puede acceder a través de teléfonos celulares.
y esto permite que ese proceso de autorización nunca se detenga. Por lo tanto, es continuo y se vuelve lo más omnipresente posible. Por lo tanto, UniPass es un sistema de autorización de importaciones, de exportaciones, manejo de carga y ventana única, todo en uno. Incorpora todas estas agencias y organizaciones privadas. De manera que usted puede ver el ministro de Justicia, pero también se ven agentes aduaneros involucrados, bodegas, exportadores, importadores, transportadores, el sistema ferroviario de Corea, y todos están conectados a este sistema, de manera que ustedes se pueden tomar una idea en cualquier momento de qué tan lejos va su carga, el proceso de autorización, y checar físicamente dónde está su elemento, su producto. Aquí hay otra imagen del website, de la página web de la aduana, donde se ve exactamente cómo se conectan todos. ¿Cuáles son los resultados de tener este sistema UniPass? Corea estableció una organización que se llama CUPIA, que es la organización subsidiaria del servicio aduanero, y esta maneja el 92% de todas las confirmaciones de importación y exportación. Tiene 35 tipos de rastreo de carga, información de rastreo de carga disponible. El costo de ahorros estimado ha sido de 3.8 trillones de wons, que equivale a 3.300 millones de dólares. Y en este momento cuenta con 110.000 participantes, que incluyen agencias del gobierno, compañías, despachadores, agentes de aduana, etc. También voy a mencionar que Corea está interesada en exportar este sistema UniPass para muchos países que están en desarrollo, que nosotros ofrecemos ayuda y dinero y asistencia técnica. Ellos están adoptando el sistema UniPass en sus países. Una de las frustraciones que muchos exportadores coreanos tienen es el papeleo y el trabajo que tienen que hacer, que dentro de Corea es mucho más fácil, pero cuando tienen que lidiar con otros países se vuelve muy complicado el papeleo. Dentro de Corea, empleando el UniPass System, se pueden deshacer de muchos procesos engorrosos. Uno de los más importantes es por documentos extranjeros. Los documentos hoy día se mandan en forma electrónica, que no es tan malo, pero los documentos aún deben estarse enviando en papel, y nada se puede hacer si ese papeleo no llega, no se puede mover. Por lo tanto, es importante para los exportadores e importadores coreanos que más países cuenten con un sistema similar. Con esa idea es que el sistema aduanero coreano ha estado promoviendo la adopción de este sistema. Los ahorros en costos con este sistema UniPass es de 690 millones. Voy a saltar esto. Ahora vamos a hablar del otro lado de este tema. Estábamos hablando del servicio aduanero y del servicio UniPass que él ofrece. Pero una de las partes más únicas del sistema coreano es que con el sistema UniPass como un centro principal de todo, se puede permitir que compañías privadas usen la red para papeleo privado comercial. Por lo tanto, el e-trade fue definido por el Ministerio de Economía como un sistema
parcial de información, de proceso de información y una red de información electrónica. No solamente el papeleo de aduanas se relacionaría con el papeleo del gobierno, sino también que involucraría en el sistema electrónico el papeleo privado. Por ejemplo, eso permitiría para algunas empresas garantizar el transporte de las personas porque cuenta con componentes adicionales que lo permiten. El otro que tenemos es el U-Trade Hub, que es soportado por el KITA y el KTNet, que es una compañía, es una iniciativa privada de estas dos entidades. KTNet es una firma que se especializa en comercio electrónico. Ellos hacen mucho trabajo con el gobierno. Es una iniciativa privada, pero con el Ministerio de Economía y Conocimiento Económico. En 2003 crearon un Comité Nacional de Comercio Electrónico, que es una iniciativa pública y privada. Se cuenta con la infraestructura privada, jurídica, y que brinda la posibilidad de manejar documentos electrónicos y seguridad. Pero si usted tiene un documento electrónico, usted tiene un documento hecho en Word, ¿cuál es la idea? ¿Qué es un documento original? Y si ustedes entran en disputas legales o conflictos jurídicos, entramos a mirar cuál es la idea de un documento original, y es importante porque un documento original tiene una validez. Si es un documento electrónico, ¿cómo podría usted decir que esta versión de documento es el original o no? Ellos tenían que definirlo legalmente o jurídicamente. Permítanme ir primero a esto. Ustedes verán que una de las secciones aquí las personas atrás quizás no lo pueden ver, pero el morado, la línea morada, dice que el repositorio de documentos electrónicos es una palabra de moda para decir que qué podría clasificarse como un documento original. Usted puede imprimir de ese, y si usted puede imprimir de ese servidor, podría considerarse un documento original certificado. Aparentemente para los abogados esto es muy importante. Pero cosas como esas tienen que definirse a través de la ley de comercio electrónico. El sitio, el portal de comercio electrónico es el sitio donde las compañías añadieron un link al UniPass, y eso se hizo en 2004, y otros componentes fueron añadidos también, haciendo de que este U-Trade Hub estuviera disponible en 2008, y lo que este U-Trade Hub hace es incorporar la interfase gobierno a gobierno para poder estar a disposición de la interfase negocio-gobierno. Por lo tanto, se podría hacer papeleo oficial, así como podría hacerse papeleo privado. Incluye a los transportadores de carga, incluyen a las empresas logísticas, y todo eso va incluido ahí en una sola plataforma. Y por eso es que todo puede llegar a tener un estatus de documento original. Y los ahorros esperados aquí eran de 2.5 trillones de wones. Por lo tanto, es así como funciona. Ese es el U-Trade Hub System, el sistema de U-Trade Hub. ¿Cuál es el futuro?
Lo que el servicio aduanero quiere hacer en el futuro es acercar los lazos, hacer lazos mucho más cercanos entre los proveedores de servicios, que es la aduana, y los clientes, que son los negocios o las compañías. Aquí tiene que haber un cambio en el punto de vista desde las aduanas, y lo hay porque desde en los años 80, cuando yo solía ir a estudiar en el exterior, y cuando regresé, las personas de aduanas me vieron como el enemigo. Yo debía estar escondiendo algo dentro de mis libros. Seguramente yo era un traficante de drogas, o de pronto estaba traficando con botellas de whisky. Entonces me vieron como un enemigo. Y luego el sistema, no creo que estuviera muy corrupto, pero tenía trazos de corrupción. Entonces miraron todas mis cajas de libros, agarraron un cuchillo y empezaron a abrir todas las cajas, que era un trabajo manual. Y el agente aduanero que me ayudó dijo, debido a que aquel inspector aduanero tuvo mucho trabajo abriendo sus cajas, pues seguramente apreciaría que usted le diera una propina. Cuando yo regresé de los Estados Unidos el año pasado, no ocurrió nada de eso. Ellos usaron análisis basado en el riesgo. Y por cierto, no abrieron ninguna de mis cajas. Usaron sistemas CTI o de rayos X. No hubo ninguna pregunta no se pidió ningún tipo de pago no declarado, y realmente el sistema cambió bastante. Ahora, en los negocios nos consideramos socios. Y la idea es que la red de aduanas funcione internamente dentro de su negocio. Y eso implica una gran cantidad de confianza de ambas partes. Ahora usted puede tener información en tiempo real sobre la ubicación de su carga, cuál es el proceso de autorización en el cual usted está con su carga, y ha habido un gran cambio respecto a lo que ha pasado hace 20 años. Su estrategia actual involucra las autoridades aduaneras, y el sistema de autorización es aplicado a nivel mundial, y es la forma como se obtiene la aprobación de una autoridad económica. Y ahora todo está metido en la plataforma electrónica, pero yo sé que ustedes saben que estar detrás de las personas que realizan esas autorizaciones es un tema importante. Usted, con este sistema, la idea es que usted no lo haga solamente para su país, sino para otros países también. Y luego nuevamente, el FTA se ha convertido en un gran componente de la aduana, entonces quiere facilitar el comercio hacia y con los socios de FTA y formar una asociación entre la aduana y las empresas. O sea, los socios del Tratado de Libre Comercio. Ahora quiero hablar las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Bueno, cuando surgió la idea inicial de mejorar esos procesos de aduana, los procesos de agilizar estos trámites, la idea era que las pymes fueran las principales beneficiarias del sistema. Hay 3 millones de pymes en Corea, 9.9% del número total de empresas, pero solamente dan cuenta del 32% de las exportaciones. Entonces la idea es que si se reduce la carga por la aduana, se va a lograr que las pymes exporten más. Las pymes tienen a exportar
digamos, tienden a tener menos experiencia, digamos, en términos de la mano de obra y en despacho aduanero. Entonces, la idea detrás de esta reforma aduanera es tratar de reducir las cargas específicamente para las pymes. Y los resultados allí se vieron. Voy a continuar con la siguiente página. Bueno, voy a explicar esto rápidamente. Lo que encontramos es que las pymes, en lugar de tener ventaja o tomar ventaja de esta red, directamente seguían usando unos brokers aduaneros o intermediarios aduaneros. Inicialmente, yo fui parte del estudio que se encargó de estudiar esto. Inicialmente, las personas estaban muy poco satisfechas, muy decepcionadas con estos resultados, porque la idea detrás de tener este tipo de reformas era que se iban a acordar o se iba a cortar la necesidad de estos intermediarios aduaneros. Pero después de más entrevistas y análisis, encontramos que teníamos que cambiar nuestro punto de vista. Porque esta red facilita el proceso, pero no elimina la carga completamente. Y francamente no puede eliminar la carga completamente. Como los procedimientos aduaneros son tan técnicos, se requiere un nivel alto de especialización, incluso con este tipo de procesos electrónicos que facilitan los trámites. Siempre habrá algún aspecto legal que requiera la opinión de un experto. Entonces, en este sentido estaban tercerizando todo este trabajo de despacho aduanero o autorización aduanera a los intermediarios aduaneros. Pero lo que hacía el sistema era que el costo de estos brokers o intermediarios fuera inferior, que fuera más bajo, porque ahora los brokers aduaneros pueden hacer trabajo por volúmenes, pueden manejar un mayor número de firmas o empresas, pueden manejar más transacciones. De manera que se puede hacer mucho más, se puede hacer más trabajo en un periodo determinado a un costo inferior por transacción para los importadores y exportadores. Y ocasionalmente, como mencioné, se necesita experiencia legal. También ocasionalmente alguien tiene que salir al puerto y ayudar a los inspectores a hacer estas inspecciones físicas. Y las pymes no tienen, digamos, los equipos, no tienen la infraestructura para hacer esto. Entonces, esto indirectamente ayudó mucho a las pequeñas y medianas empresas. Los brokers o intermediarios están un poco ambivalentes. Como dije, el sistema bajaba los costos, entonces el monto que se cobraba por transacción bajó, pero se compensó con más volumen. Entonces se estaban quejando de la carga de trabajo incrementada de todas las transacciones que tenían que hacer, pero aparentemente financieramente pues le estaba yendo muy bien a los intermediarios, porque lo que perdieron por transacción lo compensaron con volumen. Entonces, esto resultó ser bastante útil para las pymes, pero no de la manera en que, simplemente no de la manera en que estábamos pensando que iba a ser útil. Algo más, otra manera de reducir la carga para las pymes es que la Administración de Comercio introdujo una base de datos de aranceles del TLC. Ahora, como Corea tiene tantos TLCs, todos tienen diferentes periodos de transición, diferentes tarifas. Entonces, descubrimos que las pymes tenían problemas tratando de descifrar cuáles eran los aranceles que tenían que pagar. Entonces, hicimos una base de datos que se puede encontrar en Internet fácilmente, se puede consultar. Mientras la base de datos resolvía muchos problemas, encontramos que el cuello de botellas para las pymes con los TLCs era pérdida del origen, porque los TLCs solamente tienden a prever
preferencia a ciertos países. Entonces la regla de origen se convierte en algo muy importante y es difícil de documentar. Entonces el énfasis en este momento es ayudar a las pymes a poder hacer su regla de origen. Bueno, entonces voy a tratar de resumir o de concluir ya. Bueno, para Corea, ¿qué hizo que esta situación fuera favorable para el comercio? La importancia del comercio. Yo hablé de esto en la mañana y ahora otra vez en la tarde. El deseo de Corea de abrir una economía. También la percepción negativa del sistema aduanero de Corea. Esto fue favorable para una reforma. También las redes de Corea de informática y también el uso de benchmarks o puntos de referencia en el momento y también el apoyo democrático y político para todos estos asuntos. Saltémonos esto. Bueno, hablé acerca de todo esto, creo. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para otros países? Sospecho que Colombia sabe mucho de esto, ya sabe de estas lecciones. Pero voy a enfatizar un poco más en esto. La confianza, se debe construir confianza entre la aduana y el sector privado. Las reformas implican una cooperación muy cercana entre las agencias regulatorias y el sector público y privado. Debe haber un procedimiento, una reforma integral para la aduana. Sin hacer este trabajo previo de planeación y de reformas en las regulaciones, probablemente se va a fallar. Ahora, cuando los países se unen y usan los mismos estándares internacionales, el éxito y el crecimiento es exponencial. Bueno, saltemos esto y esto. Saltémonos esto. Bueno, este es el final de mi presentación. Creo que me quedan 5 minutos o 10 minutos. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondería. Pero creo que debería ir un poco más allá en cuanto a la idea de cómo puede ayudar la reforma en las regulaciones, la introducción de procesos electrónicos a los procedimientos aduaneros. La idea es que queremos deshacernos de las cosas que no necesitamos. Lo que veo, no necesariamente en aduanas, pero en otras organizaciones que introducen lo que llaman la administración libre de papel o sin papel al lugar de trabajo. Es porque piensan que el llenar formatos usando un computador es más fácil, entonces se piden más información. Entonces, mientras la gente de arriba piensa que puede responder más preguntas porque simplemente se puede digitar en un computador en vez de escribirlo en un papel físico, entonces no se dan cuenta de que esto implica una carga adicional. Entonces, lo que hicimos con la reforma regulatoria es que primero, o reglamentaria, fue que nos deshicimos de las cosas innecesarias para asegurarnos de que solamente la información necesaria se recolectara y con el trabajo entre agencias, este trabajo se aseguró de recopilar la información necesaria. Entonces, no hubo un acuerdo alrededor de cuál era la información requerida y entonces esta era la mejora, cómo se hicieron más ágiles todos los trámites. Bueno, el segundo punto que quiero enfatizar es obvio, pero realmente es impresionante cómo los programadores no lo entienden. Y es que hay que hacer que lo que se vea en la pantalla sea fácil de descifrar. Y lo que yo veo es que en la universidad, en lo que le llaman mecanismos sin papel o electrónicos en la universidad, es que no es claro dónde es que hay que hacer clic, qué botón hay que oprimir, no es claro realmente qué información es la que están buscando exactamente y dónde hay que digitarla.
No es muy claro dónde mantener los archivos, dónde subir los archivos, entonces es muy difícil llenar algo así. Es difícil de gerenciar esto y toma unos 2 años acostumbrarse a este sistema. Ahora, la importancia de esto, lo que me impactó en su momento, fue que, bueno, cuando me mostraron el sistema por primera vez, este sistema de EDI-VAN, la persona de aduanas encargada del sistema estaba muy orgullosa de poder tener la forma, el formato en el computador, en la pantalla, igual al formato físico, lo que significaba que no se necesitaba entrenamiento adicional ni instrucciones adicionales. Si uno ya conocía el papel físico, la versión física de ese formulario, entonces ya se podía diligenciar la versión electrónica. Y la versión que se ve en el Unipass es una extensión de esto. Entonces es muy fácil descifrar cómo utilizar el sistema si ya se conoce el formato físico, en primer lugar. Y al principio eso no me pareció muy importante, pero en la medida en que uso más estos sistemas administrativos sin papel o electrónicos, me convenzo cada vez más de su importancia. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Thank you very much. Entendiendo el desarrollo informático que ustedes tienen, nosotros en Colombia tenemos algunos aspectos importantes. Mi pregunta es si dentro del acuerdo está prevista la certificación de origen digital. Vacation? Sí. La firma electrónica y no se oye el micrófono. Esto tiene que ver con la firma electrónica y lo que hablamos ahorita. Thank you. Thank you. The original document system that I told El sistema original del que hablé de la firma electrónica, todo esto actúa como garantía de que este es el documento original, de que está certificado. Entonces, si el archivo viene del servidor original, si un documento ha sido descargado del servidor original, y Corea también usa esto para propósitos de impuestos, relacionados con impuestos. Al final de algunos documentos impresos hay una serie de puntos o de códigos. Mi pregunta está enfocada dentro del marco del acuerdo. Repito, mi pregunta está enfocada dentro del marco del acuerdo. Colombia y Corea pueden trabajar la certificación de origen en forma electrónica, es decir, obviando la prueba documental, el certificado de origen. The physical Sí, eliminando el papel, paper. haciendo una certificación como la tenemos nosotros con México, con Chile en este momento. Okay. I haven't looked at Bueno, that section of the FTA. esta sección del TLC no la he mirado en detalle para dar una respuesta definitiva, pero mi respuesta general es que hasta ahora Always a chapter casi siempre existe un capítulo o un artículo que estipule que todos los países van a intentar common standards producir estándares comunes para que puedan utilizar or they could link, o que se puedan vincular los sistemas de los dos países they could send y puedan enviar o hacer trámites de manera electrónica y demás. Pero lo que yo entiendo es que the hardware network el hardware is very often not compatible, generalmente no es compatible. which is one of the reasons why Korea is pushing Por esta razón, Corea está implementando estos sistemas o promoviendo el sistema del Unipass. Algunas veces el hardware no es compatible. Korean
Por ejemplo, el sistema de firma electrónica en Corea es completamente legal dentro de Corea. En Corea uno tiene la obligación de utilizarlo, no se puede utilizar ningún otro tipo de firma electrónica o de sistema de firma electrónica porque este es el que es legalmente válido. Y eso está causando muchos problemas con comercio electrónico y la banca electrónica con entidades extranjeras. Entonces, algunos de esos problemas de hardware, y software se tienen que solucionar, pero los tratados de libre comercio generalmente tienen disposiciones dentro de capítulos o artículos que indican que los países van a hacer la investigación adecuada para que se puedan vincular los sistemas de cada país o desarrollar estándares comunes. Espero que eso responda a su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Generalmente en Colombia la necesidad de exigir papel en cualquier tipo de transacción obedece efectivamente una falta de confianza entre las entidades y los administrados, en este caso los empresarios o los intermediarios logísticos. ¿Cómo se superó esa crisis de confianza en Corea como primer paso para modernizar las aduanas y ser mucho más competitivos a nivel global? Respuesta sencilla: desesperación. Siempre hubo un intento de reducir, digamos, la carga en importadores y exportadores desde los años 80, pero esto no fue muy exitoso. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es hasta mitad de los 90, Corea requería papel físico de los exportadores e importadores. Y una de las quejas de los americanos es que las compañías presentaban, digamos, papeles con tachones y con espacios en blanco, y esos documentos se rechazaban por esta razón. Pero la crisis financiera hizo que todo el mundo se desesperara. Todo el mundo estaba desesperado por reducir las cargas en las empresas porque necesitábamos ganancias rápidamente de las exportaciones, una moneda sólida, y esto nos llevó a desarrollar muchos cambios y reformas que sin esta crisis financiera jamás hubieran sido posibles. Entonces, todas estas quejas de los servicios y todo eso junto con la desesperación, esto fue lo que se necesitó para cambiar el punto de vista de la aduana, para que tuvieran que confiar ahora en las empresas y no tratarlas como enemigos. Ahora, el patrón ha cambiado un poco. Algunas personas en la aduana piensan que quizá fueron muy lejos, ya se hicieron muy amigos o se volvieron muy amigables. Entonces, por los últimos años se han vuelto menos amigables. Pero, de todas formas, creo que la mentalidad principal es de socios, de que los importadores y exportadores son socios y no enemigos. Pero entonces tomó todas estas dos cosas, las quejas acerca del servicio de la aduana junto con la desesperación de corto plazo. Esto fue lo que... Buenas tardes. Mi pregunta es un poco más sobre lo social, porque Corea y Colombia distan mucho a nivel cultural. ¿Cómo se están preparando las empresas coreanas para entrar en Colombia, más que a nivel técnico, para poder entender las lógicas sociales y cómo funciona la sociedad colombiana? ¿Y cuál sería su consejo para los empresarios colombianos que van a entrar en un país tan diferente del nuestro? 2 hours, compare 2 hours. Bueno, pregunta difícil. De hecho, esto tiene que ver más con lo que hablamos esta mañana que con lo que acabamos de hablar. Yo no sé si oyeron ustedes, pero hubo alguien de la organización TU de Corea, yo mencioné esto. Él mencionó que cuando estaba en Colombia por primera vez, hace 2 años más o menos, solamente había como 10 compañías que tenían
personas radicadas acá, pero en los últimos años se triplicó. En los últimos 2 años, esta organización, TU, es una compañía principal de comercio. Entonces, parte de su trabajo es encontrar buenas oportunidades para exportadores coreanos y buenas oportunidades para importadores coreanos. No solamente los que están directamente afiliados con la organización TU o POSCO, de la cual hace parte la TU, pero cualquier oportunidad de hacer que sea rentable, porque obtienen una tajada, obtienen comisión por cada caso interesante, cada caso de éxito en el que han actuado en calidad de intermediarios. Entonces, en este sentido, existe una conciencia creciente acerca de Colombia, del hecho de que existe todo este potencial aquí. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que ver que el mercado, digamos, sigue siendo pequeño, constituye menos del 1% de las exportaciones coreanas, el mercado de Colombia. Entonces, en el marco general, a no ser que Colombia haga más para notarse, va a haber una posibilidad de que sean enterrados. Entonces, lo que yo sugeriría es tomar oportunidades para mostrar, para hacer publicidad de ustedes hacia Corea, como que son socios potenciales. Yo voy a hablar de esta experiencia, por supuesto, cuando vuelva a Corea, pero hay que recordar a los coreanos que en Colombia hay buenas oportunidades para importar y para exportar. Y en cuanto a Corea, yo creo que hay una buena oportunidad aquí porque, bueno, no quiero enfatizar esto mucho, pero yo estaba hablando con un par de personas acerca de la conciencia de Colombia, o la conciencia acerca de Colombia ha subido mucho en los últimos años, no solamente por los tratados, sino por el café. El consumo de café en Corea se ha disparado. Hay Starbucks, hay cafés, tiendas de café, el expreso. Entonces, la necesidad de utilizar un buen grano de café, y entonces ha habido mucha publicidad de Colombia. Hay una buena oportunidad aquí para que los colombianos aprovechen esto para mostrar no solamente la oportunidad del café, sino también muchas otras oportunidades. Esto es como un gancho que pueden utilizar para entrar al mercado, y esto da una ventaja por encima de otros países más pequeños o países de Latinoamérica con los cuales Corea ha firmado acuerdos. Entonces, ustedes pueden utilizar esto como un gancho, creo. Espero que esto sea suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Gracias por quedarse. Espero que tengan buenas oportunidades en Corea y espero verlos a ustedes de nuevo. Y nuevamente, muchas gracias a mi anfitrión por escribirme e invitarme. Me divertí mucho. Muchas gracias.